Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Kairi Michelle Acevedo Majano. Hoy les voy a hablar sobre un tema, el cual es el proceso de inconstitucionalidad en El Salvador. Quisiera abrir este tema con una pequeña frase que dice que el respeto a la Constitución es la base del Estado de Derecho. Pero si nos hacemos una pequeña pregunta, ¿qué sucede cuando una ley contradice lo que establece nuestra Constitución? En esta noche, hoy les voy a hablar sobre el proceso de inconstitucionalidad, el cómo es, cómo se presenta, quiénes lo pueden hacer, cuál es la importancia dentro del sistema jurídico salvadoreño. Para empezar, ¿qué es un proceso de inconstitucionalidad? Es un mecanismo jurídico para impugnar leyes, reglamentos, actos o resoluciones que contradigan la Constitución. Su objetivo es garantizar la supremacía constitucional, es decir, según el principio según el cual la Constitución es la norma suprema del Estado y que todos los poderes públicos, instituciones y ciudadanos están subordinados a ella, lo cual significa que ninguna ley, decreto o autoridad puede estar por encima de la Constitución y todas las decisiones deben respetarla y estar conforme a lo que esta misma establece. Ahora bien, ¿quiénes la conocen? El proceso de inconstitucionalidad, quien lo conoce como tal, es la Sala de lo Constitucional, que la Corte Suprema de Justicia tiene, que es decir, que el proceso de inconstitucionalidad, porque es la única autoridad en el cual El Salvador faculta para poder interpretar y proteger la Constitución. La función de la Sala de lo Constitucional es garantizar que ninguna ley, decreto o acto del Estado contradiga lo que establece la Constitución, el cual esta misma competencia se le fue asignada por la propia Constitución en los artículos 172 y 183 de la Constitución de El Salvador, y que tiene como fin el asegurar el respeto, el orden, constitucionalidad, los derechos fundamentales y el principio de la legalidad. Es por eso que cuando un ciudadano considera que una norma violenta la Constitución, es la misma sala quien tiene el poder de revisar el acto, el caso, declarar la constitucionalidad y anular dicha norma si es necesario. Ahora bien, ¿quiénes pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad? Este proceso cualquier ciudadano lo puede llevar a cabo, según el artículo 183 de la Constitución. No se necesita ser abogado ni tener un interés directo para poder llevar este proceso. Lo que se puede impugnar con el dicho proceso son las leyes secundarias, decretos legislativos, ordenanzas municipales, reglamentos ejecutivos o actos de autoridades públicas que contradigan la propia Constitución. Ahora bien, en el artículo 183 de la Constitución de El Salvador nos establece que las sentencias dictadas por la Sala de la Constitucionalidad son definitivas y obligatorias. Esto significa que no pueden ser apeladas y todos los órganos del Estado, funcionarios, ciudadanos, deben acatarlas sin ninguna excepción, ya que la norma garantiza que las decisiones de la Sala tengan una fuerza vinculante para poder proteger el orden constitucional y el respeto a los derechos fundamentales. Ahora bien, el proceso de esta va en 5 pasos. El primero, la presentación de la demanda ante la Sala de lo Constitucional, el cual, si nos vamos al segundo paso, que puede ser una admisión o un rechazo inicial, en el paso 3, si se llegase a admitir, se corre el traslado al fiscal y el órgano que emitió la norma. El paso 4, se abre un proceso de estudio y el análisis constitucional. Y en el paso 5, finalmente la Sala lo resuelve si la norma es o no inconstitucional. Ahora bien, existen 2 tipos de inconstitucionalidad, la formal y la material. La formal es cuando se violan los procedimientos para crear una norma, por ejemplo, el que no se haya seguido el proceso legislativo. Está el tipo de inconstitucionalidad material, la cual trata cuando un contenido de la norma contradice los principios, derechos o artículos de la Constitución. Un ejemplo que pasó aquí en El Salvador fue la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Pensiones del 2017, en el cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionalidades sobre algunas reformas de la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones.
porque fueron aprobadas sin el procedimiento legislativo adecuado y vulneraban principios constitucionales, como la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad. La razón de esto fueron las reformas que permitían al Estado utilizar los fondos de los trabajadores sin las garantías claras de la devolución, lo cual afectaba los derechos fundamentales de los mismos. El resultado fue que la Sala ordenó al órgano legislativo corregir el procedimiento y garantizar los derechos vulnerados. Y para poder cerrar este tema, podemos finalizarlo con 3 puntos. Que el proceso de constitucionalidad es un pilar que garantiza que todas las leyes se respeten y sobre todo que vean al margen de la Constitución, que es la ley soberana por la cual se rigen todas las demás leyes secundarias. Seguido de eso, nos están protegiendo nuestros derechos fundamentales. El segundo es que cualquier ciudadano puede ejercer este mismo derecho y que lo conozca, que sepa qué derecho tiene, cómo lo puede manifestar. Y lo otro, que la Sala de lo Constitucional actúa como defensora de la legalidad constitucional. Podemos terminar con otra pequeña frase, que la democracia sólida no solo se construye con leyes, sino asegurando que ninguna de estas leyes contradiga la Constitución que nos une como sociedad. Esta es toda mi participación por este día. Espero que hayan podido entender el tema y muchas gracias por todo.